A ver, vamos a comenzar el día de hoy, lunes 28 de marzo. Buen día, es un poco tarde, 5 de la mañana con 20 minutos, hora de Nueva York. Ya en Europa ya se dio el cambio de horario a verano, entonces ya estamos en Europa, pues digamos, un poquito más en la normalidad. Falta todavía aquí América Latina, si no me equivoco, pero bueno. Básicamente el día de hoy hay un día donde desde el punto de vista de la agenda macroeconómica pues está vacía, o sea, no hay absolutamente nada en lo que es la agenda macroeconómica para esta mañana del día de hoy. A ver si se ve. Uy, y ahí más o menos, ¿no? La agenda macroeconómica está vacía en lo que es esta parte del día de hoy, pero en el lado de lo que es, digamos, la actividad de mercado está interesantón. Es un día donde la primera imagen que le ponía el día de hoy tiene que ver con el rally. Está impactante, ¿no? El rally del dólar yen. Ya lleva .49, no es cierto, ya lleva un 2% el día de hoy, qué barbaridad, ¿eh? Una moneda normalmente, el yen japonés, sobre todo que es menos volátil porque es más líquido, normalmente pues es raro que lo veamos pasar por mucho el 0.5% de desplazamiento. Hoy trae 309 pips el yen japonés, es la noticia del día de hoy. ¿Por qué está en este movimiento? Bueno, pues realmente tiene que ver con el tema de los bonos. Le voy a mostrar aquí el bono de Japón, que anda rompiendo una zona de soporte que se había estado manteniendo, si se fija usted, pues prácticamente sin tocarse desde mediados de 2015. Y que se empezó a tocar justamente en este año precisamente por las preocupaciones inflacionarias, ¿no? Y las apuestas en torno a que el Banco de Japón estaría, pues sí o sí, teniendo que reaccionar a esas presiones inflacionarias. Eso es lo que aparentemente tenemos en este momento, ¿no? Entonces, eso está generando esa situación. Hoy hemos llegado al extremo donde el Banco de Japón ha tenido que hacer una doble intervención en el mercado de bonos. Esto no es algo que pase muy comúnmente. Ha tenido que comprar bonos en 2 días consecutivos, en 2 operaciones consecutivas el mismo día, para tratar de frenar esta caída del precio del bono o este aumento de la rentabilidad del yen japonés a fin de mantener la curva de rendimientos estable, ¿no? Esto es parte de la estrategia toral del Banco de Japón, ¿no? Mantener el control de la curva de rendimiento a través de estar interviniendo en los bonos a 10 años para mantener su rentabilidad limitada, ¿no? La idea es que esto está, digamos, desafiándose. Y por eso es que está la reducción del yen japonés. La explicación mecánica detrás de esto, o la explicación fundamental de esto, tiene que ver con el efecto de la guerra en el gobierno de Fumio Kishida, que está pues buscando la reelección, para no tener que ser de esos presidentes esos primeros ministros en Japón que duran unos cuantos meses y luego son reemplazados, que Japón tiene una larga historia de eso. Entonces, para compensar los costos de vida, lo que está planeando hacer es un lanzamiento de un programa de estímulo fiscal. Y ese estímulo fiscal, pues, tiene implicaciones, pues, obviamente inflacionarias, ¿no? Le va a echar más agüita al caldo, entonces, esto es inflacionario, ¿está de acuerdo usted? Entonces, esto está obligando al Banco de Japón a tener que reaccionar con la compra de bonos para mantener la curva de rendimientos. Es básicamente lo que estamos viendo. Y eso sigue alimentando la situación, en tanto que los otros bancos centrales, o esa situación se seguirá exacerbando en tanto que los otros bancos centrales
pues parece que van a adoptar una postura mucho más radical con respecto a la inflación, por el tema de la guerra de Ucrania, que está teniendo también efectos inflacionarios. Una explicación de esto, o una derivación de esto, más bien parece más que explicación, sería el tema de lo que estamos viendo en, por ejemplo, el oro en esta mañana del día de hoy. Si usted se fija, técnicamente lo tenemos explicado desde la idea de que se está formando una potencial arranque de la onda 5, y esta tiene dos perspectivas, por cierto. Aquí a lo mejor me he quedado un poco corto en mencionar esas dos expectativas, pero una es que esto pudiera ser, le voy a poner un color puede ser que está haciendo una diagonal terminal, y eso es el zigzag de la 1. Ahí está. Y le vamos a poner aquí color amarillito para poner una alternativa, ¿no? Esto puede ser A, B, C, para ser uno de una diagonal inicial, o la otra posibilidad es que estemos en una plana A, B, porque fíjese, todavía retrocedió justamente en parte de una plana, y esta caída del oro sea la onda C, que obviamente debería de quedar justamente aquí al 161,8% de A, para tener, digamos, una proyección donde todavía pueda ser la onda 2, ¿no? Si es un impulso simple, entonces sería 1 y por acá abajo 2, ¿vale? Pero bueno, en el corto plazo, la explicación de esta caída del oro es que el apetito de refugio en el oro, que había estado apreciando ahorita otra vez al oro, como refugio de inflación, no como refugio de inseguridad o de incertidumbre política, sino como refugio de inflación, se ha visto reducido a la hora de que estamos viendo la posibilidad, ¿no?, de tener a unos bancos centrales mucho más orientados a coartar, vamos a decirlo así, el tema de la inflación, ¿no? Entonces eso es básicamente lo que está moviendo esa parte, ¿no?, del espectro. Entonces, vamos a ver cómo sigue, pero es un tema interesante, ¿no? Es un día sin fundamentales, pero es un día donde las apuestas en los mercados de bonos se han convertido en algo muy interesante. Otra fotografía interesante que vamos a platicar de ella un poco más en punto 9 es el tema de la inversión de la curva de rendimiento. Por ejemplo, comparando el bono de 5 años con el de 30 años, es decir, la gente está esperando que en el corto plazo las tasas de referencia en Estados Unidos, es decir, en el de 5 años, sean más altas que la de largo plazo, donde ya no hay el problema de la guerra y donde ya las preocupaciones inflacionarias probablemente desciendan. Entonces, este es otro de los fenómenos. Siempre que se invierte la curva de rendimiento, una curva de rendimiento normal es que mientras más lejos sea el plazo, más alto sea el rendimiento. O sea, más se pida por ese préstamo, ¿no? Porque hay más años de imprevistos. Entonces, siempre es como si llega un amigo y te dice, oye, préstame $100, te los devuelvo mañana. Pues es más fácil que se los prestes a que te diga, oye, préstame $100 y te los pago de aquí a 5 años. Pues aunque siguen siendo los mismos $100, el problema es que tú dices, bueno, es que de aquí a 5 años ya no sé si siquiera te voy a volver a ver, si seguiremos amigos todavía, si te vayas a mudar de país, en fin, hay como más imponderables en el camino. Entonces, la promesa de un pago más lejano hace que tú demandes más rendimiento para correr un riesgo que es percibiblemente más alto. ¿Sí me explico? Esta es una curva de rendimiento normal. Cuando se invierte, como lo que te está mostrando esta gráfica, que es el diferencial entre estos dos bonos, el de 5 y 10 y 30 años, lo que pasa es el contrario, ¿no? Es que en el corto plazo, el bono a 5 años está pagando más porque la coyuntura de corto plazo se ve más complicada que la de largo plazo, y esas complicaciones
sobreaprecian el riesgo en el corto plazo. ¿Sí me explico? Es básicamente la dinámica, pero habla de una mecánica económica que está funcionando mal, ¿no? Es como el equivalente al ruido en un motor, ¿no? No está funcionando bien el tema, ¿no? Hay un peligro que tiene alerta al mercado. Entonces, eso es lo que está moviendo un poquito el mercado, es lo que está apreciando también al dólar en esta mañana del día de hoy frente a pues las principales divisas, ¿no? Como le compartí en el gráfico de esta mañana. Ahí tiene usted como, bueno, están todas las monedas y el yen en su fiesta de decline por aparte, que es un movimiento extraordinariamente amplio. Es una de las apuestas más claras ahorita en el mercado, por eso es que se está moviendo así. Y que con una perspectiva de reversa mucho más corta, o sea, mucho más pequeña más bien. Entonces, por eso es que se está alocando tanto el yen. Pero en términos generales, la gran mayoría de las monedas, excepto el canadiense, que ahorita vamos a hablar de ese tema, el australiano, que realmente ahí no tengo muy claro por qué está ganando, pero bueno, todas las demás monedas están perdiendo frente al dólar, o el dólar está ganando frente a esas monedas. Hay en algunas más, en algunas menos, pero está ganando. El dólar está apreciándose y continúa ahí con sus avances hacia la zona de resistencia que habíamos estado marcando, luego de haber roto esta pequeña consolidación de corto plazo. Entonces, esto realmente le pone presión fuerte hacia esta zona de resistencia superior. Todavía es temprano para decir que aquí ya va a revertir, pero ya empieza a coquetear con esa idea del mercado, ¿sí me explico? Vamos a ver cómo reacciona. En el corto plazo podríamos decir, mientras que este movimiento no se desvíe, no descarrile, que hasta ahorita todavía no tiene pues ninguna evidencia clara que vaya a descarrilar. El problema es que la perspectiva en general apunta más a un poco más de presión alcista. ¿Por qué? Porque la meta de esta consolidación que se dio aquí, el mínimo de esta consolidación, el pago mínimo de esta consolidación que se acaba de romper hacia el alza, nos avienta justo hasta la zona de resistencia, ¿sí me explico? Entonces, la presión contra esa zona de resistencias podría ser mayor. Es básicamente el argumento que hay ahorita. Desde el punto de vista fundamental, está justificado por las apuestas a que la Fed va a ser mucho más enfática. Acuérdense que toda la semana pasada estuvimos escuche al corito de voces, siguiendo la recalibración de comentarios que hizo Jerome Powell, ¿no? Cuando dijo, pues no hay nada que nos impida hacer un aumento doble de tasas de interés, y si los datos prueban que es necesario lo haremos, pero estamos muy preocupados por la inflación, ¿no? Y después de ahí, todos, ¿no? Loretta Mester, James Bullard, en fin, hasta esta Maridali de San Francisco, todo el mundo estaba hablando de ese mensaje precisamente de, pues sí es lo que hay que hacer, vamos a hacerlo. Es decir, sí hay una especie como de cohesión en ese sentido, ¿no? Entonces, el hecho de que los miembros de la Fed estén más dispuestos a echarle ese tirón, pues está interesante. Eso es uno de los factores que está apreciando el dólar. El otro factor, como le explicaba en los comentarios que le ponía en el canal de Telegram a los suscriptores del servicio de análisis, porque si usted está viendo esto en una hora posterior, como invitado en Radio Forex Hispana, la cuestión es que los comentarios de Biden de este fin de semana que discutimos ahí en el chat de Radio Forex Hispana, donde decía, cuando salió la noticia, ¿no?, de Biden llama por un cambio de régimen en Rusia, fue un error que complica el riesgo de las cosas, y eso también genera apuestas en el dólar de alguna manera, ¿sí me explico? No necesariamente en el bono, que sería si realmente estuvieran muy asustados por el tema, pero sí se están de alguna manera realizando apuestas hacia el lado de vamos a despegarnos un poquito de Europa, y esto puede estar contribuyendo a la apreciación del dólar, al menos
en segundo plano, ¿no? ¿Qué fue lo que hizo Biden? Bueno, pues Biden estuvo hablando con los refugiados ucranianos allá en Polonia y se ve que quedó con el corazón caliente, ¿no? Y el problema es que un presidente no puede dejarse llevar por este tema. Y aquí yo entiendo el error de Biden, porque, a ver, Biden, su carrera política ha sido en buena manera sustentada en lo que él cree que es una de sus atributos o sus ventajas, ¿no? Que es hablar con el corazón. Eso como legislador le ha dado cartas, digamos, o le ha dado puntos políticos, le ha hecho pues llegar a donde ha estado políticamente hablando en el Partido Demócrata, ¿no? El ser una persona que va más allá del acartonamiento normal que a veces tienen que tener los políticos, y ha logrado hablar con el corazón, y eso convence. Esa es la parte donde él cree que ese es un atributo para él. El problema es que en política internacional es muy peligroso salirse del guión. O sea, tiene que estar todo muy bien pensado, no puedes estar, y ese es un error de Biden que lo hemos visto en varias ocasiones, que como que Biden te deja con la sensación de que no las piensa mucho antes de hablar, no calibra sus mensajes. Y en temas de, sobre todo cuando hay un momento o hay un tiempo de guerra, como el que estamos viviendo, el no calibrar los comentarios lleva a este tipo de desastres como el que pasó este fin de semana. Biden caliente por estar, pues habiendo escuchado todos los horrores de la guerra, ¿no? Tenemos claramente un político que no está acostumbrado a ese tema, comete dos errores fundamentales. Primero llama a Putin carnicero, ¿no? Señal de que estaba con el, aquí diríamos en México, con el hocico caliente. Y luego, en segundo lugar, sale esto de terminar un discurso. Fue justo al final de un discurso cuando sale, por Dios, no puede permanecer en el poder alguien como Putin. Y esto es algo peligrosísimo, se salió del guión, no es lo que Estados Unidos quería transmitir, no es lo que la OTAN estaba preparada para escuchar. Críticas que le cayeron encima fueron como, por ejemplo, las declaraciones de, obviamente llevando agua para su molido, pero bueno, el representante de Texas, Michael McCaul, que dice: las declaraciones de Biden fueron más peligrosas que el hecho de darle mix a Ucrania. Yo no sé si estaría yo de acuerdo con eso, porque estos son dichos y los otros son hechos, pero sí, claramente, cuando, vamos a ponerlo en esta perspectiva, cuando un presidente de Estados Unidos dice, por ejemplo, para tratar de destensar las cosas con Corea del Norte, para tratar de relajarle el miedo a Corea del Norte, dice: oye, es que nosotros no vamos por ningún cambio de régimen. Es decir, no me quiero meter contigo, lo único que quiero es que dejes de lanzar cachivaches al espacio. ¿Sí me explico? Es una forma de desescalar las tensiones, es una forma que usa y que sabe Estados Unidos que funciona. ¿Por qué? Porque el régimen que está utilizando el pretexto de nos quieren venir a hacer la guerra, pues se desarma cuando un gobierno como el de Estados Unidos dice: espérate, a mí no me duele nada que tú estés gobernando, A mí me parece de maravilla que tú sigas gobernando o que sea quien sea, pero yo no me voy a meter en ese rollo. Esto desescala las tensiones y desarma los argumentos de aquellos que con la banderita de es que nos quieren venir a invadir, están de alguna manera pues gastando en hacer guerra, ¿sí me explico? Y no en otras cosas. Lo contrario, por la misma lógica, tendría que funcionar cuando el presidente de Estados Unidos dice: no puede seguir fulano de tal en el poder. Esto, como lo decía yo en el chat de Radio Forex Hispana, tiene dos implicaciones. Una es injerencionista, o sea, está Estados Unidos metiéndose con quién debería de gobernar Rusia. Es un problemón, porque si estamos hablando que es una democracia que se siente el papá de las democracias, ¿cómo es posible que pueda arbitrariamente decidir quién debería o no gobernar otro país?
No es rollo de Estados Unidos decir quién gobierne. Rollo de Estados Unidos es decir que no me peguen las consecuencias de que alguien gobierne en otro país, ¿no? Y entonces hago presión o hago lo que tenga que hacer para poder estar de alguna manera arreglando, ¿no? el problema de que tú estés gobernando y estés haciendo ciertas tonterías, como el hecho de Rusia que está encareciendo todo, ¿no? Por su guerra en Ucrania. O que Rusia esté matando ucranianos, si quieres. Ahí ya es un poquito como porque somos los paladines de la justicia, pero bueno. Pero no es tu chamba decir quién gobierna en Rusia. Y claramente se lo deja ver así la OTAN. La OTAN luego se deslinda de los comentarios de Biden, ¿no? Macron dijo, nosotros no estamos en esa línea. Olaf Scholz dijo, no estamos en esa línea. Si bien por ser aliados de Estados Unidos no se animan a criticar abiertamente el comentario de Biden, porque pues, no puedes de alguna manera desautorizar más de lo que ya se desautorizó a sí mismo el que se supone que te está liderando. Estados Unidos se supone que es el líder de la OTAN. Por lo menos si dicen, ¿sabes qué? Espérate, en esa canción no vamos a bailar nosotros, ¿no? O sea, a ese ritmo no le estamos cantando nosotros. Entonces, esto obviamente genera un desastre porque, pues, para empezar, la OTAN pasó de estar teniendo un mensaje bien coordinado, una imagen bien unificada, a, pues, de repente, ser el grupo de países que están dirigidos por un viejito que no sabe ni lo que dice. ¿Sí me explico? Además, le das argumentos a Putin frente a sus países. Esto puede ser una propaganda valiosísima para Putin, para explicar por qué están así. Ahora sí, ya puede quitarse el chongo y decir, ¿sabes qué? Es que nos quiere matar. Y ahí está la prueba. Él dijo que quería que hubiera un cambio de régimen. Se está metiendo el país más democrático que dice ser del mundo con la democracia de Rusia, que él legítimamente me puso a mí a gobernarlos. Y tendría razón. ¿Sí me explico? O sea, en primeras vistas tendría razón. Y luego aparte, esto reduce mucho más la capacidad de la OTAN para reaccionar. Putin tiene ahora Es más, Putin ahorita puede hasta lanzar una bomba dentro de Polonia y a lo mejor no le contestan. ¿Por qué? Biden llegó a Europa con las encuestas apuntando a un 70% de los americanos desconfiando, o sea, confiando poco o nada en su manejo de la guerra. Obviamente este 70% de desconfianza viene desde el tema de cómo manejó las cosas en Afganistán. Entonces dicen, híjole, como que Biden para estas cosas donde tiene que ver con la cara, digamos, de respuesta ruda de Estados Unidos, no es el mejor para manejar las cosas. Ya nos puso en mal con el tema de Irán. ¿Quién sabe qué vaya a hacer allá en Ucrania, no? Están en desacuerdo con la respuesta americana. Probablemente también por el no querer darle más apoyo a Ucrania. Entonces, ahora los especialistas en encuestas y sobre todo de la administración de Biden, deben de empezar a calificar, a calibrar cuál es el origen de este descontento con mucho más cuidado, porque con una desconfianza tan alta en el país que se supone que tiene que liderar la opinión, es muy probable que de repente y esto puede durar meses nada más, al cambio de las elecciones internas, los republicanos cambien y digan, no, pues ¿sabes qué? Hay que dejar que Ucrania resuelva los problemas de Ucrania y nosotros no tenemos por qué meternos. Leyendo equivocadamente o leyendo, digamos, en ese sentido, no voy a decir equivocadamente porque todavía no hay un estudio de presión por esto, aunque yo pienso que no es por ahí, pero bueno, leyendo de que a los americanos no les interesa la participación de Estados Unidos en Ucrania. ¿Sí me explico? O sea, ese es el tamaño de problema al que expuso Estados Unidos a la OTAN y a Ucrania con estas declaraciones. Se le calentó el corazón, se le calentó la boca y ahora está en problemas la respuesta, ¿no? Están haciendo una operación cicatriz ahorita, ¿no? Mandando por todos los niveles inferiores posibles el mensaje de espérate. Se le fue al viejito el guión,
no nos vamos a meter en una guerra contra Rusia, no vamos a cambiar el poder en Rusia, ¿no? Porque, insisto, esa es la cuestión principal. Entonces, eso también está moviendo un poco el mercado. Fuera de eso, realmente no debería de haber mucha acción. Otra de las cosas que está llamando la atención el día de hoy es el tema de la apreciación del Bitcoin, que sí logró romper hacia el alza el triángulo, que sí logró romper la zona en donde había estado consolidando por abajo de las 45,000 altas, y entonces ahora está claramente en un patrón alcista. ¿Qué pasó? Pues que terminó las 5 como trunca de este movimiento de plana estándar. Más o menos termina en la zona donde esperaríamos, no exactamente en los mínimos, pero es la zona de metas. Terminó como una onda trunca, que no es lo más típico en este tipo de movimientos, pero bueno. Y desde ahí lo que habríamos de estar considerando es que está, pues sí, arrancando un impulso alcista un poco más claro. Aquí hay dos cosas que clarificar por un lado, ¿no? Por un lado está el tema de esto fue un zigzag, que yo creo que la lectura más apropiada para esto, por los tiempos, por la estructura, debería de ser pensar en que esto fue, que la canción, que cuando hay muchas líneas no me quiere agarrar esto, espérame. Pensando en que esto fue A aquí, esto fue B, o WXY, como lo quiero decir, y eso es C, justamente cumpliendo con el canalito base. ¿Por qué arrancó tan abajo este? A ver, ¿dónde quedó? Aquí fue un errorcillo por acá. No, pues sí está. Quizá porque lo puse hasta aquí abajo el indicador, pero bueno. Ya sé por qué. Bueno. A, B, C, ahí está, ¿no? No es tocando el canal todo así, perdón. A, B, C, ¿no? Ahí, para corrección de onda 2. Este es como más probable. El hecho de que tuviéramos, por ejemplo, otra visión pensando en que esto fue, en lugar de ser la onda 1, fue, en lugar de ser la onda 2 hasta acá, que fuera aquí 2, y luego esto fuera 1 de 3, 2 de 3, 3 de 3, también opera, pero creo que es de un poquito menos probabilidades, porque normalmente las fases reactivas suelen durar más que las fases motrices. Entonces, por eso me voy con más calma por aquí. Aquí va agarrando momentum claramente a la hora de que rompe el triángulo y luego rompe esa zona de resistencias, da un tirón, ¿no? Obviamente este tirón en el corto plazo te pone un poco en peligro de sobrecompra. El tema es que en la experiencia, que es muy corta en Bitcoin porque no existe desde hace mucho, pero bueno, en la experiencia de este tipo de criptoactivos que están orientados, ¿no?, a estar siendo pioneros los que entran a invertir en esto para el largo plazo, las sobrecompras más bien se cree que podrían estar llevando a apreciaciones posteriores en lugar de riesgos de decline. Entonces, aquí vamos a tener que leer en el futuro, dependiendo de qué es lo que pase con esto. Obviamente, el hablar que una sobrecompra en un instrumento lleve a alzas de precio futuras en lugar de retrocesos, habla de un instrumento que todavía está en sus fases, digamos, infantiles, ¿no?, que está todavía en sus fases iniciales, porque hay entonces esa construcción de las posiciones de lo que va a ser en el futuro, digamos, la masa de inversionistas que van a estar participando ahí, ¿no? Insisto, es la fase pionera, pero en general, podría ya haber madurado lo suficiente las criptomonedas como para ya empezar a tener un comportamiento más típico, ¿no?, más normal. Es decir, cuando llega una sobrecompra, pues viene una corrección a consecuencia.
Podría pasar, ¿no? Vamos a ver finalmente qué pasa. En el corto plazo, lo interesante aquí ahora es el canal base, ¿no? El punto donde rompemos digamos, y nos convertimos claramente en una nueva figura motriz. Si no se logra hacer esto, podría venir una continuidad bajista, ¿no? A consecuencia. Entonces, aquí lo interesante es ver qué hace más o menos por estas zonas de los, vamos a ver dónde hay una resistencia más o menos interesantona. Pues podría ser este nivel de resistencia de aquí, ¿no? El siguiente punto crítico, el de las... Digo, estoy aquí yéndome como a niveles dependiendo de la velocidad con la que agarre. Ahorita parece que va a acelerar, por eso le dejé el canal de regresión lineal. Claramente, a la hora de que rompe aquí hacia el alza, nos salimos del comportamiento estadístico que había tenido esta alza y agarra momentum. Entonces, ahorita estamos ya en una fase mucho más dinámica de movimiento alcista y dependerá de qué tan rápido se mueva hacia el alza, el que veamos dónde golpea este canal base, pero podría estar agarrando la fuerza suficiente como para tener, digamos, la nueva fase alcista mucho más marcada, ¿no? Entonces, ahí vamos a ver si pega el tirón alcista o no. Es lo que llamamos el punto de reconocimiento, ¿no? Donde en algunos instrumentos hasta se hace un gap. Eso es algo que va a venir. Por cierto, la correlación con el oro empieza a acercarse. El desempeño más bien del Bitcoin con el del oro empieza a acercarse. Con este rally que ha pegado el Bitcoin, borra ya las pérdidas que tenía del año. Y está ahorita más o menos, decíamos, por ahí para lo que va del año, como un muy cacho % arriba. ¿Sí me explico? Entonces, bueno, más o menos por ahí va el 1.2% de ganancias en lo que va del año, aprox, ¿no? Aprox. Esto es mejor que la caída del 4.7% que lleva en el año el Standard & Poor's 500. ¿Vale? Entonces empieza a ponerse interesante desde ese punto de vista, por decirle lo menos. ¿Va? Eso es con respecto al tema del Bitcoin. Vamos a hacer el patrullaje general de los principales instrumentos. Ya les subí las gráficas de todo esto, pero bueno, para platicar un poquito sobre estos elementos. El dólar index ya lo hablamos, el crudo continúa con la fase de decline. Yo aquí la verdad es que hay dos posibilidades, ¿no? Como por ahí me preguntaba, ya no me acuerdo quién fue, pero Marcos, si no mal recuerdo, decía, esto puede ser la onda 1 extendida de C, 2 de C, y vamos a ir hasta esta corrección de acá. Puede pasar, ¿no? O sea, no está incorrecto ese mensaje, pero hay una posibilidad interesante que haya quedado como una ondita relativamente trunca, y sea W y venga otro patrón correctivo más amplio, o sea, A de una plana más grande. Puede pasar. El hecho de que esté cortando por aquí hacia la baja el crudo, y eso frena un poquito. Aquí el crudo está interesante porque tiene un par de fuerzas contrapunteándose. Por un lado está el confinamiento en Shanghái, que empezábamos a hablar la semana pasada, complicándose en China. El distrito comercial de Shanghái va a estar cerrado por 8 días. Es decir, han ordenado a todo el mundo que no se mueva, pero lo han hecho en 2 pasos. Entonces dividieron a Shanghái en 2 pedazos. Un pedazo estará cerrado 4 días en lo que se hacen los test masivos de COVID ahí, porque China insiste en aplicar la estrategia cero COVID. Y luego los otros 4 días estará cerrada la otra mitad de Shanghái. Esto ha generado preocupación, ¿no? Porque estamos hablando de los principales distritos, de que este brote de coronavirus esté generando complicaciones para la demanda, pues, en uno de los principales compradores de crudo del mundo. ¿Sí me explico? Entonces, esto trae, digamos,
un viento de frente para las cotizaciones del crudo, es decir, impide el avance al alza de las cotizaciones del crudo. Por el otro lado, obviamente, si a esto le sumas que el dólar está en rally, pues todavía más presión le pone. ¿Sí me explicó? Entonces, eso es por un lado. Por el otro lado, apreciando al tema del crudo o deteniendo la caída del precio del crudo, está el anuncio que hacía Estados Unidos de que las conversaciones con Irán no están caminando lo todo bien que ellos quisieran. Entonces, la probabilidad de que esto de alguna manera signifique que tengan que estar con más cuidado, digamos, o de que por lo menos la provisión el lado de la oferta en el crudo va a seguir limitada, aumenta. Entonces, eso compensa, pero el miedo a que la demanda en el corto plazo se reduzca por el que se complique y se salga de control el brote de COVID en China parece que está siendo más pesado. Entonces, en realidad tenemos al crudo ligeramente plano, pero, por ejemplo, en el tema del dólar canadiense puedes ver que realmente no hay una pérdida importante, ¿no? De hecho, se ha mantenido más o menos estable, señal de que realmente ahí todavía el mercado no ha tomado mucha claridad, sino ya el dólar canadiense debería de estar, por ejemplo, cediendo sus ganancias frente al dólar, ¿sí me explico? Y por lo tanto, este par debería de estar declinando claramente. Y no es el caso, se está manteniendo. Entonces, bueno, eso es lo que pasa con el tema del crudo, con el tema del oro ya lo hablamos, con el tema del cobre, me parece que ahí realmente no hay grandes complicaciones. El único problema que traemos es que hasta ahorita lo que traemos es mayormente potencialmente un zigzag. No rompió el canal base y regresó. Esto puede ser parte de que este 2 se va a volver un poco más amplio, ¿no? O sea, podríamos estar pensando en, por ejemplo, un escenario donde esto en lugar de ser 2 sea A de 2. Aquí la cosa es que ya está medio pesadito para que sea B de 2, pero bueno, en fin. Otra alternativa podría ser que la onda 2 esté abriendo como ABC. Yo creo que vamos a ponerlo así, ¿no? Vamos a ponerlo así. A o 1, B o 2, en lugar de este contra alternativo. Y eso sea C para qué, para terminar eventualmente formando la onda 1, ¿no? Lo más probable es que eso sea, entonces, 1 y tendría que ser en ese grado. Esto lo voy a bajar de grado, ¿eh? O sea, lo más probable es que esto sea ABC para hacer 1 de la fase diagonal 1 de 3. ¿Sí me explico? Acá pues estaremos esperando que venga la corrección de la onda 2. Vamos a dar tiempo aquí para que termine de resolver. En el tema del Dow Jones, en el tema del Dow Jones estamos en una zona relativamente complicadona. Empieza a tener un poquito más de perspectivas el conteo azul alternativo, ¿no? Que empezamos a leer un impulso hacia el alza, pero todavía es muy pronto para descartar la posibilidad de que hasta que haya llegado este patrón correctivo, ¿no? Vamos a darle un poquito más de tiempo. Esto puede ser, por ejemplo, un triple zigzag visto desde otra manera. WX, por acá esto podría ser Y,
A lo mejor por aquí X otra vez. Y ahora venga la última fase de zigzag para terminar este movimiento de triple zigzag que rebote, ¿no? Este movimiento alcista. Puede ser, ¿no? Pero la perspectiva del conteo azulito empieza a agarrar más probabilidades. Sobre todo porque ya la onda A, para hacer el zigzag de 3, pues ya es casi totalmente retrocedida y eso no es muy común. ¿Vale? Y creo que ya vimos todo, ¿no? Y el Bitcoin, que fue la otra cosa que vimos. Entonces, yo creo que hasta aquí voy a dejar este Forex con café. Déjenme más revisar que no haya yo dejado algo pendiente. Pero creo que no. Creo que ahí estamos bastante bien. Y lo veo ya en el programa de punto 9 el día de hoy. Lo dejo ahí un ratito ya con los conteos que le puse. Nada más le voy a subir las gráficas de los bonos. Ah, bueno, eso sí lo quiero comentar con usted ahorita. Las gráficas de los bonos. A ver, en el bono del Tesoro de Estados Unidos a 10 años, en el de 2 años, claramente estamos agarrando una velocidad muchísimo más amplia en esta fase bajista. La extensión de la onda C todavía, sin embargo, no iguala el 1 a 1, pero sí se está yendo mucho más rápido. Esto es relativamente atípico. Normalmente las ondas C son más lentas que las ondas digamos, de arranque de un movimiento, ¿no? Es bastante atípico ese tipo de comportamientos, pero bueno, vamos a darle un poco más de tiempo a ver cómo sigue. Finalmente, mientras que no se nos corte el origen de este movimiento, todavía estamos perfectamente para seguir estirando la onda C alcista del bono en general, ¿no? Aunque la caída sí preocupa, obviamente, ¿no? Aquí tienen el cuadro un poquito más amplio. O sea, realmente esta caída que ha sido muy, muy vertical, pues sí como que saca un poco de onda, ¿no? Vamos a decirlo así, por decirlo bajito, ¿no? Entonces vamos a ver cómo se sigue. En el bono a 10 años de Estados Unidos hay un conteo alternativo que me gustaría empezar a manejar. Y le estoy actualizando también el amarillito. El amarillito tiene un problema. El amarillito que ya veníamos viendo, donde decíamos, bueno, ¿qué tal que esto es apenas hasta acá la onda 1? Esta corrección fue la onda 2, profunda al 61, ¿qué es? 50, no, 61,8%, ¿no? Casi 61,8%. Y luego desde ahí la onda 3 se está desarrollando como onda 1 de 3, 2 de 3. Perfectamente puede ser el 3 de 3. Fíjate que ya rompió el 100% por muy poquito. Pero con esto le basta para que la 3 no sea la más corta y entonces 5 puede medir lo que sea. El problema de este conteo obviamente es que normalmente la quinta onda de un impulso no tiene un aumento de momentum, sino que al contrario debería demostrar divergencia y aquí no lo está mostrando. Por eso se queda como un conteo alternativo el menos probable. El otro que, insisto, me está empezando a llamar la atención es que la corrección desde este 5 puede estarse desarrollando como un A, B, C para ser W, X, y ahora otra vez, esto de aquí contarlo como un impulso, como lo habíamos estado viendo. Aquí el grado se lo tengo que subir varios grados, pero bueno, para ajustarlo ya a este contexto. Será así, ¿no? 1, 2, 3, 4, 5 para ser A. Una B extraordinariamente corta, esa es la parte baja, ¿no? La parte que lo mantiene todavía como control alternativo, azul. Y luego todo esto es una 1 extendida, 2 y una 3 bastante rápida hasta ahorita. Eso explicaría el por qué tenemos el momentum hacia la baja. Entonces, el conteo alternativo azul clarito me empieza a llamar mucho la atención, ¿vale? En el tema del bono alemán, el referente europeo, pues aquí nada más observar que si esta es la caída de la onda 3, pues ahí todavía tiene para dónde seguir caminando, ¿no?
Y en el británico ahí sí se ve un poco menos claro el decline, es un poco menos notorio. ¿Por qué? Porque aquí el Banco de Inglaterra, por ejemplo, empezó a hablar de, tenemos dudas para seguir con la política monetaria así de dura como la hemos tenido, aunque sigue escarbando por mínimos un poco más bajos, ¿no? En el precio del bono. Entonces, ahí todavía la perspectiva sigue siendo de van a seguir aumentando las tasas, pero ya no tan agresivamente como, por ejemplo, lo que se está apostando en Estados Unidos, por poner un caso. Entonces vamos a ver ahí cómo van las cosas, pero esto es básicamente lo que le quería comunicar el día de hoy. Le voy a subir estas gráficas al chat el canal de Telegram, de análisis diario de presento diarios, o del sistema de análisis de 7 pasos, como le quiere decir, y lo veo en punto 9. Pásela bonito.